Hoy es, como hablábamos al principio, hoy celebramos el protestantismo, ¿no? Y el protestantismo, además, trajo consigo la diversificación de la fe o del mensaje, o digamos que el protestantismo trajo al mundo la oportunidad de que se cumpla la ordenanza del Señor. El protestantismo, el inicio del protestantismo trajo realmente un reinicio de lo que vendría a ser la actividad evangelística o evangélica que debió haber siempre. Entonces, cuando Jesús hablaba con sus discípulos, Jesús les dijo a sus discípulos: bueno, ahora ya me conocieron a mí, ya tienen al Espíritu Santo, ¿verdad? Conocieron la libertad, yo resucité, todo lo que nosotros ya sabemos. Pero hay algo que mucha gente ignora dentro de su fe cristiana. Mucha gente pasa por la vida dentro del catolicismo o en el protestantismo, pasa por su vida con una relación con Dios, digamos, entre comillas, y Dios en el cielo y yo en la tierra. Mucha gente pasa así. Dios está allá y, como enseña la filosofía griega, yo estoy acá. Y Dios no interviene en mis cosas. Y es un gran error, porque Dios interviene en el hombre permanentemente, como hablaba hoy el testimonio allí de los hermanos, cómo Dios fue permitiendo y llevando determinadas circunstancias y situaciones hasta que llegó a Jesús, o a un conocimiento de una verdad, ¿verdad? Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y qué interesante que los hombres y las mujeres que han tenido ese encuentro con Jesús, desde que conocemos el protestantismo, o que estamos bajo la normativa del protestantismo, es que todos podemos dar testimonio de eso. Somos conscientes o fuimos conscientes de que Dios permitió o nos llevó a conocer a Jesús, de alguna manera. Y esto está en la Biblia, esto es bíblico. La palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, hay una intervención del Espíritu Santo de Dios, o sea, de Dios, en nuestra vida cuando estamos lejos de Dios. Por eso nos convence de lo que es pecado, de lo que es justo y del juicio, o de las consecuencias. Lo tenemos claro, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Él nos lleva a toda verdad. El Señor nos lleva a toda verdad. Son promesas. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, Él les dijo: ahora que ya tienen todo esto, bueno, ahora vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Ahora vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. O sea, ir y predicar, ¿qué? No era la ley, no eran los profetas, no eran los libros de la sabiduría de Salomón, no eran los escritos sagrados de los judíos o de los musulmanes de la época, sino que era este evangelio. Y el mensaje de este evangelio era muy distinto a las prácticas de la ley que tenían en la antigüedad los judíos o la sociedad de la época. Era muy distinto. Era la sola gracia de la cual habla Lutero. Era la sola fe, la cual entendió Lutero después de leer a Pablo, después de leer Romanos. Después de leer Romanos, hubo un cambio en la vida de cualquier hombre, en realidad, como lo hubo en la vida de Lutero, y lo cual reconoció de que solo Cristo salva, de que solo a través de la gracia, y que no es a través de las obras, no es a través de todo lo que los apóstoles conocían que iban a llevar la salvación a las personas. Por eso dijo: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, y el que creyere, ¿qué dice? Y fuere bautizado, será salvo. Hay una clave interesante ahí, porque cuando nacemos nosotros, bajo el régimen tengo que usar palabras que yo después lo corto esto en la grabación,
palabras con cuidado, porque si no después me censuran los videos, ¿entienden lo que les digo, no? Me bajan los videos. Entonces, si yo digo, el catolicismo o el papado nos prohibió enseñarle a la gente, o no le enseñó a la gente que había que bautizarlo después de predicarle, y no como hacen ahora, que los bautizan y después les predican, Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó que primero prediquen el Evangelio a toda criatura y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después van a ser salvos. O sea, y después se confirma. Hay una confirmación de la salvación. Pero eso viene por la fe. No viene por las obras, no viene por la ley, no viene por las enseñanzas de la Torá, no viene por las tradiciones de los hombres. Jesús nos hizo salvos. ¿Y por qué el Evangelio? Cuando Jesús le dice a los apóstoles, vayan y prediquen este Evangelio. Porque el Evangelio eran las buenas noticias, buenas nuevas de salvación. ¿Y qué son las buenas nuevas de salvación? De que las viejas que ya tengo de salvación no sirven. Por eso ahora son nuevas. En Cristo son nuevas, son todas nuevas las cosas. Son hechas nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. La tradición la cual me llevó a un determinado conocimiento de Dios pasó. Incluso nuestro peregrinar ahora en el Evangelio, después de conocer al Señor, el Espíritu Santo nos va trayendo una renovación, una revelación, nos enseña a través de la palabra. Cosas que de pronto las leímos muchas veces y no les dimos de pronto mucha importancia, pero un día, caímos de vuelta en el mismo versículo y nos quedamos detenidos allí. Y nuestro corazón y nuestra mente revolotean allí en ese versículo, como que nos dice, léelo de vuelta. Hay algo que te quiero decir ahí, y es Dios diciéndonos, yo te quiero enseñar algo. Y eso ocurre porque son buenas nuevas. Porque son buenas nuevas. Y las buenas nuevas o las buenas noticias, que buenas nuevas, buenas noticias y evangelio significa lo mismo, es que cada día tenemos una nueva oportunidad. Que las cosas viejas pasaron, que el día de ayer quedó atrás, que los errores del pasado quedaron atrás, que nuestras fallas, que nuestros pecados quedaron atrás. Por eso el apóstol Pablo, allí en la carta a los hebreos, y pueden acompañarme, habla acerca de esto, ¿verdad? En Hebreos capítulo 10, versículo 26, y usted va a decir, ¿qué tiene que ver Hebreos con Romanos? Porque Romanos habla de la revelación que tuvo Lutero para hacer el protestantismo y las 95 tesis, y yo le voy a decir, sí, tiene mucho que ver, porque habla de lo viejo y de lo nuevo. Habla de lo que quedó atrás y de lo que tenemos adelante, y de la oportunidad que tenemos hoy, la oportunidad que Dios nos ha dado el día de hoy y que Dios nos ha dado a todos nosotros. Hebreos 10, versículo 26, Pablo le escribe a los hebreos, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo le está hablando a los hebreos, no le está hablando a los romanos. Los romanos no seguían las tradiciones hebreas. Los judíos en Roma eran judíos que se habían separado de las tradiciones hebreas. Y también habían judíos en Roma que se habían separado, ¿verdad? No solo de las tradiciones, sino de la cultura hebrea. Ya no practicaban la ley. Ya vivían una vida romana, una vida libre, una vida sin pecado para ellos, para los romanos era todo válido. Entonces, ellos tenían muy claro qué era el pecado. Y como hablaba hoy en el comienzo, cuando hablábamos allí antes de la alabanza, cuando teníamos nuestros primeros diálogos, y yo les decía de cuántas cosas Dios nos libra. Dios dice que envía a su ángel y que nos libra para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y póngale hacia piedra pecado. De cuántos pecados Dios nos ha librado a nosotros, de cuántas oportunidades Dios nos ha favorecido en no caer en ellas. Oportunidades para lo malo. Y si nosotros hiciéramos una retrospectiva hoy, en el día de hoy, no vamos a ir años atrás, ¿cuántas oportunidades tuvimos delante nuestro para fallarle a Dios? Y yo le pregunto, ¿cuántas hemos decidido fallar?
O sea, ¿a cuántas cedimos? ¿Cuántas veces pecamos hoy sabiendo que estábamos pecando? De esto es lo que habla Pablo. ¿Cuántas veces nosotros decidimos fallar? Por eso dice, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¡Wow! Cuidado acá. Porque esto es un argumento que se usa para pagar una deuda por el pecado. Una deuda que Cristo limpió en la cruz por todos nosotros. Pero hay algo que se llama el pecado voluntario. Cuando Pablo escribió esta carta, ya Cristo había resucitado muchos años atrás. Cuando Pablo escribió esta carta, Jesús había resucitado hace años. O sea que ya estaba la gracia. Ya estaba la gracia. Por eso dice, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Se acuerdan que hace unos minutos yo les hablaba acerca de que nosotros tenemos circunstancias en las cuales a veces nos vemos envueltos y nos pasan cosas, pero tenemos problemas que nosotros provocamos, de las cuales tampoco Dios interviene? ¿Por qué Dios no interviene? Porque es la decisión de pecar que yo tuve. Yo decidí fallar. Entonces la falla genera un pecado. Por eso en el versículo 27 el apóstol Pablo dice, sino lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los adversarios, la palabra adversario acá en griego significa diablos. La palabra diablos significa adversario. O sea que no siempre el diablo es el adversario y no siempre el adversario es el diablo. Por ejemplo, si usted está jugando un partido clásico como hoy está jugando Peñarol y Nacional, y no escucho que nadie tire bombas, así que deben ir 0-0. Entonces, como estamos en esta situación, yo soy de Peñarol, los que están adelante de Nacional son todos diablos. ¿Por qué son todos diablos? Porque son los adversarios. ¿Me están entendiendo? Mi meta es meter el gol allá, y ellos son los que no me permiten llegar allá. Los que no te permiten alcanzar tu objetivo se llaman adversarios. En el griego la palabra adversario se escribe diablos. Por eso, cuando se tradujo al español, le pusieron diablo a muchas cosas, que en realidad no es Satanás el diablo, sino que son circunstancias. Aprendamos. Situaciones contrarias a lo que nosotros queremos o a la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que pasa? Lo que tradicionalmente decimos, se levanta el diablo en nuestra contra, ¿no es verdad? ¿Acaso cuando usted va a hacer la voluntad de Dios no se levanta el diablo a contradecirlo y a llevarle y a hacerle la guerra? Eso es el adversario. Eso es adversario. Eso es diablo. No necesariamente habla de Satanás el diablo. Aprendamos acá. Entonces, Pablo está hablando de que nosotros podemos, por desobediencia a lo que Dios espera de nosotros, en cumplir la ley universal que todos seguimos, ¿ah? Eso, cuando yo tomo la decisión de fallarle a Dios, tomé la decisión equivocada, lo único que me espera es confiar en la misericordia de Dios. Y ahí entra la fe, en que Dios es misericordioso. Porque si dependiéramos del antiguo régimen, antes del protestantismo, yo tenía que ir a pagar, tenía que ir a presentarme delante de una autoridad de la iglesia y hacer lo que dice el Evangelio, confesar mis pecados. Confesar mi pecado a una determinada autoridad eclesiástica y decirle, he pecado y he fallado, ¿y qué ha hecho mi querido hermano? No le decían hermano, le decían hijo, ¿vio? Entonces, bueno, ¿en qué ha fallado? Bueno, yo qué sé, me guardé una monedita de $1 cuando fui al almacén y me sobró una monedita y me la guardé. Y bueno, tenés que hacer determinada cantidad de oraciones y determinada cantidad de cosas, y cuanto más grande era la monedita, o cuantas más moneditas juntaras, mayor cantidad de requisitos uno tenía que cumplir, ¿verdad? Para no caer en esa horrenda expectación de juicio. ¿Me están entendiendo? Para no caer en esa expectación de juicio.
sí o sí, por todo lo malo que hicimos el día de hoy, bajo el antiguo régimen, estábamos condenados, hermanos. Cabía una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué? Porque el antiguo régimen no traía la salvación. La salvación la trajo Jesús. Cuando Jesús entra en la escena, trae la salvación al hombre. La salvación al hombre son las buenas noticias. Que ahora ya no estamos preocupados porque de pronto fallamos y tomamos una mala decisión. Todos nosotros tomamos malas decisiones y nos equivocamos. Equivocarnos equivale a pecar, porque es errar el blanco. La palabra pecado, traducida, significa errar al blanco, fallarle al objetivo o no alcanzar la meta. Si hacemos la analogía del partido de fútbol, unos de un cuadro, otros de otro cuadro, son adversarios unos del otro, son diablos unos del otro. La meta de ambos, ¿por qué el golero se le llama guardameta? Por favor, en la meta es ir a la pelota en el arco y tenemos un guardameta, alguien que impide que usted logre el objetivo. Eso se llama adversario, eso se llama diablo. Todo el trayecto de la pelea, para que miren, para que aprendan todo lo espiritual que hay en el fútbol, que mucha gente lo ignora, para que vean que todos los que vienen y te patean y te impiden avanzar, es toda la guerra espiritual que viene en la vida cristiana, todas las circunstancias, todos los problemas, todas las persecuciones, todo aquel que se levanta en nuestra contra, a veces sin nosotros haberle hecho nada, vienen y nos zampan un patadón y terminamos allá en el piso agarrándonos la rodilla o haciendo el verso como hace Luis Suárez, que le pegan en la oreja y se agarra el tobillo. ¿Me están entendiendo? Entonces allí nosotros tenemos las famosas guerras espirituales, las famosas luchas, la famosa prueba. Es una gran prueba, es un gran desafío. Tenemos que alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta? La meta en este caso era meter el gol, pero en la vida cristiana, ¿cuál es la meta? La meta es lo que el apóstol Pablo decía, haber corrido la carrera, haber peleado la buena batalla, haber llegado. Para Pablo no era importante meter el gol. Para Pablo lo importante era llegar a la meta. Llegar a la meta. Si nosotros fijáramos esto al día a día, ¿cómo lo podríamos traer en llegar al final del día y decir, creo que fue un buen día? Hoy perdoné a varias personas o me ofendí menos, hablé mejores palabras, mi vocabulario se limpió, saqué las palabras que sobran, los insultos, los agravios, los saqué de mi boca porque atentan contra las buenas costumbres, atentan contra Dios porque a Dios no le agrada, entristecen al Espíritu Santo cuando salen palabras feas de mi boca, cuando digo insultos, cuando grito con violencia, porque hay gritos y gritos. Uno puede gritar cuando está trabajando y hay mucho ruido, che, traemos una cosa. O cuando uno va manejando, a mí me pasó un día que yo iba manejando hablando por WhatsApp con un hermano, me dijo, yo no entiendo por qué usted, pastor, me está gritando, y porque voy manejando y hay mucho ruido. Y si no te gritaba, no, yo ya ni te escuchaba, imagínate vos a mí. Pero no entendió que había mucho ruido y yo iba manejando. A veces tenemos que gritar, pero gritar por circunstancia no es lo mismo que gritar por agresión. Determinadas actitudes y situaciones que nosotros tenemos en la vida, a veces ponernos rígidos, ponernos serios, ponernos duros. Estamos hablando de identidad y los cambios que a veces sufrimos porque decidimos hacer cosas que no nos corresponde hacer. Yo puedo ponerme firme y ponerme serio y no por eso ser malo o ser violento. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Entonces nosotros pasamos el día a día por determinadas circunstancias que van llevando nuestras reacciones y nuestras actitudes, y nosotros en esas reacciones y actitudes tenemos que decidir cómo actuar. O actuamos amablemente, o actuamos groseramente, o hablamos correctamente, o hablamos violentamente, o hablamos con agravios e insultos, o hablamos como corresponde. Al final del día, cuando yo hago mi evaluación del día, o como se acostumbra, ahora llega fin de año, nos queda poquito tiempo para que termine el año, ¿verdad? Y podemos allí decir, terminó el año. Y hacemos una evaluación del año. ¿Cuántos hacen evaluaciones del año? Yo hago evaluaciones del año. Hago evaluaciones de diciembre a diciembre, todos los años. En todos los ámbitos. Evaluamos todas las cosas.
Incluso a veces mes a mes vamos evaluando. Pero pongámoslo eso en Dios. Pongamos eso en Dios. ¿Cómo es mi evaluación en Dios, en mi vida cristiana? ¿Cómo estuve yo en mi vida cristiana? Porque el apóstol Pablo allí en Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Obtengáis la promesa. ¿Y cuántas cosas Dios te ha prometido en tu vida y que de pronto en este año o en este día no se han cumplido? Pero desde que recibo la promesa de Dios o desde que recibo el mandato de Dios de ir y predicar el Evangelio, tengo un transcurso de tiempo en el cual me enfrento a esos adversarios y tengo que llegar hasta aquella meta de las que les mencioné. Y a veces, para yo poder atravesar por esos obstáculos, que esos obstáculos pueden ser peores según mis decisiones, tenemos que tener para eso paciencia. La paciencia nadie la quiere. Yo escucho a veces hermanos decir, yo quiero que Dios me dé paciencia. Si usted le pide a Dios paciencia, ¿sabe lo que va a pasar? Va a agarrar a los jugadores cansados de la cancha contraria, del equipo contrario. Usted lo que va a decir es, Señor, decirle allá al administrador, ¿no? Al Ángel Pepito, que agarre a los jugadores que están cansados, los mande al banco y me traiga jugadores frescos, así yo paso más trabajo. Eso es la paciencia. La paciencia se adquiere cuando usted pasa muchos trabajos. La paciencia no se adquiere por pedirle a Dios paciencia. La paciencia se adquiere cuando atravesás muchas dificultades. Cuando ves venir al enemigo, vos ya sabés por dónde va a salir. Y vos sabés que hay procesos que hay que cumplir. Y esos procesos ya los mirás de forma distinta. ¿Por qué los mirás de forma distinta? Porque sabés que son procesos. Y esos procesos nos llevan a nosotros a un mejor encuentro con Dios. Nos llevan a una mejor relación con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el versículo 38 Pablo dice, el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El justo vivirá por fe. Nuestra vida debe ser por la fe. Todo eso que enfrentemos, todas las decisiones que atravesemos, todas las palabras que hablemos, la gente con la que tratemos, debe ser siempre a través de los ojos de la fe. La fe en que Dios hará las cosas distintas. La fe en que vendrán días mejores. La fe en que Dios cuidará de mí. La fe en que lograremos alcanzar la meta. Lograremos llegar al objetivo. Lograremos agradar a Dios. Lograremos agradar a Dios. Lo lograremos. ¿Por qué lo lograremos? Porque cuando Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen este evangelio, también le dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¡Wow! Miren qué promesa más linda. Esa promesa ya la tenemos, no la vamos a alcanzar. Ya está, es presente ahora. Es real en este momento. Es real en este momento que Jesús está a su lado. Es real en este momento, lo que significa que cuando usted se va a enfrentar al adversario, cuando usted va a atravesar la cancha, cuando usted quiere llegar a los objetivos, cuando usted se fijó una meta y usted ve que se levantan las cosas en su contra, en las situaciones, o una pandemia, o una enfermedad, o lo que sea, usted sabe que Dios está con usted. Y usted no tiene que hacer nada para eso, porque ya lo hizo Él, Jesús. Y esa es la gracia. Él ya lo hizo posible. Usted no tiene que esforzarse para que Dios esté con usted. Jesús prometió que estaría con usted. Usted no tiene que pagarle a nadie para que Dios esté con usted. Jesús prometió que estaría con usted. Jesús fue quien lo prometió. Jesús fue quien lo prometió. Y a veces nuestra fe mengua. A veces nuestra fe, al ver al enemigo, al ver las circunstancias, al ver las situaciones, nuestra fe se fractura. Y ya no vemos a Jesús a nuestro lado. Y ya vemos la cancha, y vemos el jolgorio, y vemos la gente gritando, y vemos el enemigo que está fuerte, y vemos que el arco está cada vez más lejos, y vemos que no alcanzo los objetivos, que se termina el año, que se me va otro año más de vida y no logro mis objetivos, que se me fue la vida y no logré lo que quería lograr. Y decimos, ¿y dónde está Dios?
O decimos, ¿y por qué Dios no me lo da? Paciencia y fe. Nuestra meta, nuestra carrera, nuestro objetivo no es siempre meter el gol, nuestro objetivo es llegar a la meta. Porque Jesús va de nosotros, va a nuestro lado, está en nuestra cancha. Jesús es quien nos lleva de la mano. Él es el que no nos va a dejar solo. Él le prometió a usted y a mí que no lo dejaría ni lo desampararía nunca. Nunca. Yo no sé lo que usted está enfrentando de pronto el día de hoy. De pronto Dios no me ha mostrado las luchas que usted está viviendo. Pero solo sé una cosa, que hoy celebramos la fiesta del protestantismo, la fiesta en la cual creemos que Dios nos ha dado por gracia esa salvación, por gracia nos ha dado esa victoria, por la fe. Él está con nosotros en todo momento y perdona todos nuestros pecados. Y cuando digo todos, son absolutamente todos. Significa que va a culminar el día y que si en el día le fallamos 10 veces, las 10 veces el Señor nos perdonó. Y las 10 veces el Señor espera que perdonemos a quien nos agravia. Y va a llegar el día de mañana y el siguiente y el año siguiente y tal vez el siguiente. Y tal vez no alcancemos aún el objetivo. Pero nunca desista. Nunca desista. Porque la cancha está trazada de tal manera que lo que quedó atrás, quedó atrás. Y la meta o el arco, el blanco, el que debemos alcanzar, está hacia adelante. Así que no nos quedemos quietos, no nos quedemos en recuerdos del pasado, no nos quedemos en victorias ajenas, no nos quedemos en éxitos del pasado, en triunfos del pasado. No nos quedemos en las situaciones que de pronto hoy nos agobian. Miremos las que vienen, miremos las victorias que vienen, miremos la promesa de Dios, que Él estará con nosotros. Nuestra vida debemos vivirla de esa manera, vivir con fe. Mas el justo por la fe vivirá. No es solamente una promesa de una vida futura en la eternidad, porque usted mañana va a seguir vivo acá en la tierra, y pasado mañana, y tal vez la semana que viene, si Cristo no viene antes. Vivamos nuestra vida, vivamos nuestro día a día, vivamos todas nuestras circunstancias con la fe en Jesucristo, con la fe en que Él está con nosotros, con la fe en que así como Él venció en la cruz, nos ha entregado esa victoria a nosotros para que cualquier situación, cualquier prueba, cualquier lucha, cualquier desafío que enfrentemos, lo enfrentemos con Él a nuestro lado. Porque Él dijo, yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin. Y hasta el fin no siempre es hasta el fin de los días. A veces hasta el fin es hasta el fin de la prueba. Porque en la prueba es cuando más solo nos sentimos. En la angustia, en la dificultad, en la persecución, es cuando más solo nos sentimos. Y ahí es cuando tenemos que recordar por la fe que Jesús está a nuestro lado. Él está a nuestro lado. Así que culmine este día, termine esta semana o inicie esta semana creyendo que Dios va de la mano con usted. Hacia nuevas metas, hacia nuevos horizontes, hacia nuevos procesos. ¿Será fácil? No, no va a ser fácil. Allí va a estar el enemigo, allí va a estar el adversario. Incluso van a estar el resultado de sus decisiones, generando nuevos adversarios. Pero Él prometió estar a su lado. Él prometió estar a su lado. Y cuando usted camina de la mano del Señor, y usted camina en fe, usted camina en obediencia, Él pelea por usted. Jehová peleará por vosotros, dice la palabra de Dios. El Señor peleará por nosotros cuando nosotros estamos quietos y confiados en sus promesas, cuando nosotros confiamos en Él. Hoy es un día de fe. Avive la fe que hay en su corazón. Reinicie esa fe si es necesario. Hable con el Señor y dígale, Señor, yo hoy mi fe la pongo en tus manos. Yo quiero que mi vida sea una vida de fe. Quiero ver las luchas, quiero ver las situaciones que hay adelante, pero con los ojos de la fe. No los quiero ver con mis ojos naturales para ver solo problemas. No quiero ver a la gente como enemiga. Quiero ver a la gente como personas que necesitan de ti. Oportunidades para hablar de ti. Porque tú vas conmigo.
tú vas conmigo. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga. Que el Espíritu Santo le dé gracia, que el Espíritu Santo le dé conocimiento y entendimiento en su corazón para que pueda avanzar el día a día con la confianza y la fe que Pablo trató de infundirle a los hebreos. Con esa confianza y esa fe. No en lo que quedó atrás, no en lo que no aprovecha, no en lo que no sirve, no en la letra, no en los hombres, sino en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, yo te pido que en esta tarde, Dios mío, obres en el corazón de todos aquellos que han recibido este mensaje. De todos aquellos que verán, Señor, a través de las redes, esta palabra. Dios mío, que toquen sus corazones y sus mentes y vengan nuevos tiempos, que podamos ver la vida, que podamos ver las circunstancias, las situaciones, el futuro con los ojos de la fe, sabiendo que tú estás allí a nuestro lado. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los que reciban esta palabra. Señor, veamos nuevos tiempos juntos. Veamos nuevas victorias juntos. No sé si será fácil, Señor. Yo solo sé que tú estarás allí conmigo. Gracias te doy, Señor, porque vas de nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.